A los 90 años, la vida actual de Irma Dorantes sigue rodeada de misterio, recuerdos intensos y polémicas que aún hoy generan debate entre quienes conocen su historia. Durante décadas fue una figura brillante del cine y la música mexicana, pero también protagonista de uno de los romances más comentados y controversiales del espectáculo, una relación que desató críticas, rumores y decisiones que marcaron su destino para siempre. Hoy, lejos del ruido del mundo del espectáculo, muchos se preguntan cómo vive realmente en su hacienda, qué piensa sobre su pasado y si todavía guarda secretos que nunca fueron revelados al público. En este video descubrirás detalles sorprendentes de su vida actual, momentos polémicos de su historia y revelaciones que pocos conocen. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende estos videos y podamos seguir trayendo historias como esta. Si quieres apoyar aún más el canal, también puedes usar el Super Thanks, y si no puedes hacerlo, simplemente comenta qué parte de esta historia te sorprendió más. Y quédate hasta el final del video, porque la última revelación sobre la vida de Irma Dorantes te dejará completamente impactado. La historia de la infancia y los orígenes de Irma Dorantes resulta especialmente interesante porque permite entender que, detrás de la figura pública que más tarde conocería todo México, hubo primero una niña que creció entre sueños artísticos, cambios familiares y una formación temprana marcada por la disciplina, la ilusión y el deseo de abrirse camino en un mundo muy competitivo. Irma Dorantes, cuyo nombre real era Irma Aguirre Martínez, nació el 21 de diciembre de 1934 en Mérida, Yucatán, en un entorno muy distinto al de los grandes escenarios y los reflectores que más tarde formarían parte de su vida. Desde muy pequeña comenzó a mostrar una presencia especial, una mezcla de dulzura, simpatía y carisma que hacía pensar que tenía algo diferente. Su infancia estuvo marcada por el apoyo familiar, especialmente por la influencia de su madre, quien vio en ella un potencial artístico desde una edad muy temprana y decidió impulsarla para que desarrollara sus capacidades. En aquellos años, para una niña con inclinaciones artísticas, el camino hacia el espectáculo no era sencillo, pero tampoco imposible si contaba con disciplina, constancia y alguien que creyera realmente en su talento. Su familia se trasladó a la Ciudad de México, y ese cambio fue decisivo para su destino, porque la capital ofrecía oportunidades que no existían en muchos otros lugares del país. Allí, Irma comenzó a acercarse poco a poco al mundo artístico, participando en concursos de radio y presentaciones en las que fue ganando experiencia frente al público. Esa etapa fue fundamental, porque no solo la ayudó a perder el miedo escénico, sino que también le enseñó desde niña a desenvolverse en ambientes donde la atención, la competencia y la exigencia eran constantes. Mientras otras niñas de su edad apenas descubrían sus intereses, Irma ya empezaba a entender cómo funcionaba el medio artístico y lo que significaba destacar entre muchas personas que soñaban con lo mismo. Esa formación temprana hizo que desarrollara una seguridad poco común, una presencia serena y una manera natural de llamar la atención, cualidades que más tarde serían muy importantes en su carrera. Su paso por espacios artísticos infantiles también contribuyó a moldear su sensibilidad y su disciplina. Desde muy joven tuvo contacto con entornos donde el arte se tomaba en serio, donde no bastaba con tener belleza o simpatía, sino que era necesario aprender a presentarse, a controlar la voz, a manejar los gestos y a entender el ritmo de una escena. Todo eso fue formando en ella una base sólida, aunque seguramente también implicó sacrificios y exigencias poco comunes para una niña. Sin embargo, ese esfuerzo temprano parece haber sido decisivo para construir la fortaleza que después mostraría en otras etapas de su vida, cuando tuvo que enfrentar no solo el mundo del espectáculo, sino también la presión mediática, los escándalos y las pérdidas personales. La infancia de Irma Dorantes no fue simplemente la de una niña con sueños vagos de ser famosa, sino la de alguien que poco a poco fue entrando en un proceso real de preparación, casi como si su destino artístico se hubiera empezado a escribir desde muy temprano. Con el paso del tiempo, esa niña fue dejando de ser solo una promesa y comenzó a convertirse en una joven con oportunidades concretas. Su llegada al cine se produjo cuando todavía era muy joven, lo cual demuestra que no se trató de una casualidad ni de un golpe de suerte repentino, sino del resultado de un camino que había comenzado desde la infancia. Debutar en el cine a una edad tan temprana implicaba ya contar con cierta experiencia,
madurez escénica y capacidad de adaptación a un entorno profesional. Irma fue creciendo prácticamente dentro del ambiente artístico, aprendiendo a convivir con cámaras, directores, ensayos y expectativas. Eso seguramente influyó de manera profunda en su carácter, porque una persona que se forma desde pequeña bajo la mirada del público desarrolla una conciencia muy particular de sí misma y del papel que ocupa frente a los demás. Al mismo tiempo, esa exposición temprana puede haber sembrado en ella una mezcla de fortaleza y sensibilidad que más adelante se haría evidente en su vida personal. Otro aspecto que vuelve tan atractiva esta etapa de sus orígenes es que muestra a Irma Dorantes antes de que su nombre quedara asociado para siempre a grandes polémicas y romances comentados. Aquí aparece como una niña y una adolescente que estaba construyendo su identidad en un momento histórico muy especial para México, cuando la radio, el teatro y el cine vivían una expansión enorme y el país comenzaba a consolidar una de las épocas más brillantes de su producción artística. Crecer en ese contexto debió ser muy inspirador, porque las estrellas del espectáculo se convertían en modelos de éxito y admiración, y para alguien con talento como Irma, ese universo no era una fantasía inalcanzable, sino una posibilidad concreta. Desde esa perspectiva, sus orígenes no solo hablan de una familia, una ciudad o una fecha de nacimiento, sino también de un momento cultural que favoreció el surgimiento de nuevas figuras y permitió que una niña con carisma pudiera comenzar a abrirse paso. En su caso, además, resulta evidente que no dependió únicamente de la belleza, aunque ésta fuera una parte visible de su imagen. Lo que la impulsó desde temprano fue también una combinación de disciplina, presencia, sensibilidad artística y constancia, rasgos que no siempre se ven a simple vista, pero que suelen marcar la diferencia entre alguien que apenas pasa por el medio y alguien que logra construir una trayectoria duradera. Pensar en la infancia de Irma Dorantes también invita a imaginar la parte más humana de su historia, esa que muchas veces queda eclipsada por los episodios más polémicos de su vida adulta. Antes de convertirse en una figura pública rodeada de comentarios, rumores y recuerdos intensos, fue una niña con aspiraciones, con nervios, con expectativas y seguramente con muchos momentos de duda. El hecho de que comenzara tan joven en el espectáculo debió influir también en su manera de ver el mundo, en su relación con la fama y en su forma de entender las emociones. La exposición temprana puede volver a una persona más fuerte, pero también más vulnerable, porque desde muy pronto aprende que la mirada de los demás puede admirarte, juzgarte o exigirte sin descanso. Tal vez por eso, en la vida posterior de Irma, siempre pareció existir una mezcla interesante entre firmeza y sensibilidad, como si su historia hubiera comenzado a enseñarle muy pronto que la vida pública nunca es tan simple como parece desde afuera. En definitiva, la infancia y los orígenes de Irma Dorantes permiten ver el comienzo de una trayectoria fascinante, no solo porque muestran cómo nació una futura actriz y cantante, sino porque revelan el proceso gradual mediante el cual una niña yucateca se fue transformando en una figura del espectáculo mexicano. Desde su nacimiento en Mérida hasta su formación en la Ciudad de México, desde los concursos de radio hasta sus primeras experiencias artísticas formales, todo parece haber contribuido a moldear una personalidad preparada para destacar. Su historia temprana está llena de elementos que ayudan a entender mejor a la mujer que más tarde conocería el público. La disciplina, la influencia familiar, la adaptación a la gran ciudad, el contacto precoz con el arte y la entrada temprana al cine. El capítulo más comentado, polémico y recordado de la vida de Irma Dorantes está inevitablemente ligado a su relación con el ídolo del cine y la música mexicana, Pedro Infante. Para comprender por qué esta historia sigue generando tanto interés incluso décadas después, es necesario recordar que en aquel momento Pedro Infante no era simplemente un actor famoso, sino una figura casi legendaria dentro de la cultura mexicana. Su popularidad era enorme, su carisma conquistaba a millones de personas y su imagen pública estaba profundamente ligada al ideal romántico del hombre mexicano. En ese contexto, cualquier aspecto de su vida privada despertaba curiosidad y atención, pero cuando comenzó a hablarse de su relación con Irma Dorantes, el interés del público se transformó rápidamente en una mezcla de fascinación, rumores y controversias. Irma Dorantes era entonces una joven actriz que empezaba a construir su carrera dentro del cine mexicano. Su belleza delicada, su carácter reservado y su presencia elegante frente a las cámaras la convertían en una figura llamativa dentro de la industria. Sin embargo,
Nadie imaginaba que su nombre quedaría ligado para siempre a una de las historias sentimentales más comentadas del espectáculo mexicano. El encuentro entre ambos ocurrió en un momento en el que Pedro Infante ya estaba en la cima de su carrera. Era una estrella absoluta, amado por el público y constantemente rodeado de admiradores, colegas y periodistas atentos a cada detalle de su vida. La relación entre Irma y Pedro comenzó de forma cercana y afectuosa, pero pronto se volvió más profunda, dando lugar a un vínculo sentimental que ambos intentaron mantener con cierta discreción. Aún así, en un ambiente tan observador como el del espectáculo, era casi imposible que una relación así permaneciera completamente oculta. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular rumores sobre la cercanía entre ambos, y poco a poco la historia fue saliendo a la luz. El problema que provocó la verdadera polémica fue que Pedro Infante ya tenía compromisos sentimentales previos, lo que convirtió su relación con Irma Dorantes en un tema delicado para la opinión pública. En una sociedad mucho más conservadora que la actual, las relaciones sentimentales de las figuras públicas eran observadas con especial atención, y cualquier situación que se apartara de lo que se consideraba correcto podía convertirse rápidamente en motivo de críticas y especulaciones. Fue en ese contexto donde surgieron versiones que afirmaban que Pedro Infante e Irma Dorantes habían contraído matrimonio en secreto. Según diversos relatos de la época, ambos habrían realizado una ceremonia religiosa que para ellos tenía un valor simbólico muy importante, aunque legalmente la situación era compleja debido a los vínculos matrimoniales previos del actor. Este supuesto matrimonio secreto fue durante años uno de los puntos más debatidos en la historia de la pareja. Para algunos, representaba la prueba de que su amor era sincero y profundo. Para otros, era un episodio rodeado de irregularidades y contradicciones que alimentaban aún más el escándalo mediático. Irma Dorantes, que por naturaleza parecía tener un carácter más discreto, se encontró de repente en el centro de una enorme atención pública. Su nombre comenzó a aparecer con frecuencia en conversaciones, artículos y comentarios relacionados con la vida privada de Pedro Infante. Para una actriz joven, esta situación podía resultar tan emocionante como abrumadora. Por un lado, estaba vinculada sentimentalmente a una de las figuras más admiradas del país. Por otro, se enfrentaba a la presión constante de una opinión pública que analizaba cada detalle de su relación. A pesar de todo, quienes han estudiado la historia de ambos coinciden en que el vínculo entre Irma y Pedro parecía estar marcado por una conexión emocional auténtica. Él era conocido por su carácter apasionado y su capacidad para vivir los sentimientos con intensidad, mientras que Irma parecía aportar una presencia más tranquila y afectuosa que complementaba su personalidad. Las personas cercanas a ellos en aquel tiempo mencionaban que compartían momentos de complicidad y cariño que iban más allá de la simple atracción. Sin embargo, la vida sentimental de Pedro Infante siempre estuvo rodeada de complejidades. Su fama, sus compromisos previos y el enorme interés que generaba su figura hacían que cualquier relación que tuviera se volviera inevitablemente pública. En ese sentido, el romance con Irma Dorantes se convirtió en una historia que mezclaba amor, polémica y misterio, elementos que suelen alimentar el interés del público durante generaciones. A lo largo de los años, Irma Dorantes habló en distintas ocasiones sobre ese periodo de su vida. En entrevistas posteriores, recordó la relación con Pedro Infante como una etapa importante y emotiva, aunque también marcada por dificultades y por la presión constante de la opinión pública. Para ella, no se trataba únicamente de una historia rodeada de escándalo, sino de una experiencia profundamente personal que había dejado huellas duraderas en su vida. Muchos años después, cuando el paso del tiempo permitió mirar aquellos acontecimientos con mayor distancia, Irma continuó defendiendo la autenticidad de sus sentimientos y el valor que esa relación había tenido para ella. La polémica nunca desapareció por completo, porque la figura de Pedro Infante seguía despertando pasiones entre el público mexicano. Cualquier historia relacionada con él se convertía rápidamente en tema de conversación. Sin embargo, con el paso del tiempo la historia de su romance con Irma Dorantes empezó a verse también desde una perspectiva más humana, como el encuentro entre dos personas que vivieron una relación intensa en medio de circunstancias complicadas. Lo que hace que esta historia siga siendo tan recordada es precisamente esa mezcla de amor, controversia y destino trágico que la rodea.
La relación entre Irma Dorantes y Pedro Infante no solo fue una historia sentimental, sino también un episodio que reflejaba el contraste entre la vida privada de las estrellas y la forma en que el público interpreta sus decisiones. En una época donde los medios comenzaban a prestar cada vez más atención a la vida personal de los artistas, este romance se convirtió en uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo la fama puede amplificar cada aspecto de una relación. Para Irma Dorantes, aquel capítulo de su vida significó una experiencia que la acompañaría siempre. Aunque su carrera continuó y su vida siguió avanzando, el recuerdo de su relación con Pedro Infante permaneció como una parte inseparable de su historia personal. Con el paso de las décadas, el interés por este romance no ha desaparecido, y sigue siendo uno de los episodios más comentados cuando se habla de la vida de ambos. Quizás porque reúne todos los elementos que suelen fascinar al público: un ídolo amado por millones, una joven actriz que entra en su vida, una relación intensa rodeada de secretos y una historia que terminó marcada por el destino. Al mirar hacia atrás, resulta evidente que este romance no solo dejó una huella en la vida de Irma Dorantes, sino también en la memoria colectiva del espectáculo mexicano, convirtiéndose en una de esas historias que el tiempo no logra borrar y que continúan despertando curiosidad, debate y emoción en quienes se acercan a conocerla. La muerte de Pedro Infante marcó uno de los momentos más tristes y conmovedores en la historia del espectáculo mexicano, y para Irma Dorantes representó una tragedia profundamente personal que cambiaría su vida para siempre. El 15 de abril de 1957 ocurrió el accidente aéreo que terminó con la vida del ídolo mexicano en la ciudad de Mérida, Yucatán, un hecho que conmocionó a todo el país. La noticia se propagó rápidamente por la radio y los periódicos, provocando una reacción colectiva de incredulidad, tristeza y shock entre millones de personas que admiraban al actor y cantante. Pedro Infante no era simplemente una celebridad popular, sino una figura que representaba alegría, cercanía y orgullo nacional para muchas familias mexicanas. Por esa razón, su muerte se sintió como una pérdida personal para el público, pero para quienes lo conocían de cerca, como Irma Dorantes, el impacto fue aún más doloroso. En aquel momento, la relación entre Irma Dorantes y Pedro Infante ya había sido objeto de múltiples rumores y controversias. Aunque su historia de amor había sido vivida con intensidad, también había estado rodeada de dificultades debido a las circunstancias personales del actor y a la presión constante de la opinión pública. Sin embargo, para Irma, más allá de las polémicas o de los comentarios de la prensa, Pedro Infante había sido una persona importante en su vida. Cuando ocurrió el accidente, la noticia llegó como un golpe inesperado que dejó a muchos sin palabras. El país entero entró en un periodo de luto, y las imágenes del funeral mostraron a multitudes que acudieron a despedirse de su ídolo. Las calles se llenaron de personas que querían rendir homenaje a quien había conquistado el corazón de México a través del cine y la música. Para Irma Dorantes, ese momento estuvo marcado por una mezcla de dolor, confusión y exposición mediática. No solo estaba enfrentando la pérdida de alguien con quien había compartido momentos importantes, sino que también debía lidiar con el enorme interés público que rodeaba cualquier aspecto de su relación con Pedro Infante. La tragedia no terminó con la noticia del accidente. Después de su muerte comenzaron a surgir conflictos relacionados con la herencia, los bienes y el reconocimiento de las relaciones personales del actor. Estos procesos generaron discusiones y tensiones entre distintas personas cercanas a Pedro Infante, incluyendo familiares y quienes afirmaban haber tenido un vínculo significativo con él. En ese contexto, el nombre de Irma Dorantes volvió a aparecer con fuerza en la conversación pública. Algunos defendían la legitimidad de su relación con el cantante, mientras que otros cuestionaban ciertos aspectos de la historia que había existido entre ellos. Para una mujer relativamente joven que aún estaba desarrollando su carrera, encontrarse en medio de esa situación debió ser emocionalmente agotador. Irma Dorantes tuvo que enfrentar no solo el duelo personal, sino también el peso de las opiniones, los rumores y las interpretaciones que circulaban constantemente en los medios y entre el público. A lo largo de los años, en diversas entrevistas, ella recordaría esa etapa como una de las más difíciles de su vida. El dolor por la pérdida se mezclaba con la sensación de que su vida privada estaba siendo observada y debatida por miles de personas. La muerte de Pedro Infante también representó el final abrupto de una etapa emocional intensa.
Muchas historias de amor se transforman con el tiempo, evolucionan o se redefinen, pero en este caso la relación quedó congelada en la memoria colectiva debido a la tragedia. Para Irma Dorantes, el recuerdo de Pedro Infante quedó inevitablemente ligado a ese momento doloroso que marcó un antes y un después en su vida. Con el paso de los años, el tiempo permitió que la herida emocional fuera encontrando cierta calma, aunque el recuerdo nunca desapareció del todo. La figura de Pedro Infante siguió creciendo con el paso del tiempo hasta convertirse en una leyenda del cine mexicano, y cada vez que su historia era recordada, el nombre de Irma Dorantes volvía a aparecer como parte de ese capítulo sentimental. Sin embargo, a pesar de las polémicas y de las dificultades que surgieron después de su muerte, Irma Dorantes continuó con su vida y su carrera, demostrando una fortaleza notable. La tragedia la obligó a enfrentar una realidad compleja a una edad relativamente temprana, pero también la convirtió en una figura que había vivido de cerca uno de los episodios más emotivos de la historia del espectáculo mexicano. Mirando hacia atrás, la muerte de Pedro Infante no solo representó la pérdida de un ídolo para millones de personas, sino también el cierre dramático de una historia de amor que quedó marcada por la intensidad, la controversia y el destino. Para Irma Dorantes, ese acontecimiento fue una experiencia que dejó una huella profunda en su vida personal y en su historia pública, convirtiéndose en uno de los capítulos más recordados cuando se habla de su trayectoria y de su vínculo con uno de los artistas más queridos de México. A lo largo de su vida pública, Irma Dorantes también estuvo rodeada de momentos polémicos que surgieron principalmente a partir de sus declaraciones en entrevistas, muchas de ellas relacionadas con su pasado sentimental y con la forma en que se desarrollaron ciertos episodios de su historia personal. Cuando una figura pública permanece durante décadas en la memoria colectiva, es casi inevitable que cada palabra que pronuncie sobre su pasado genere debate, curiosidad y, en algunos casos, controversia. En el caso de Irma Dorantes, muchas de sus entrevistas despertaron interés porque abordaban temas que durante años habían estado rodeados de rumores, especialmente su relación con Pedro Infante y las circunstancias que rodearon esa etapa de su vida. Con el paso del tiempo, la actriz decidió hablar con mayor franqueza sobre ese periodo, lo que provocó reacciones diversas entre el público. Algunas personas consideraban que era valioso escuchar su versión de los hechos, mientras que otras pensaban que revivir esos temas podía abrir nuevamente discusiones que nunca terminaron de cerrarse. Sin embargo, Irma Dorantes siempre defendió su derecho a contar su propia historia y a explicar lo que había vivido desde su perspectiva personal. En distintas entrevistas a lo largo de los años, ella mencionó que la relación con Pedro Infante había sido sincera y profunda, y que muchas de las cosas que se dijeron en su momento no reflejaban completamente la realidad de lo que ambos habían vivido. Estas declaraciones generaron debate porque la figura de Pedro Infante continúa siendo extremadamente querida en México, y cualquier comentario sobre su vida privada suele despertar opiniones muy intensas entre quienes lo admiran. Algunos seguidores del cantante se mostraron escépticos ante ciertas afirmaciones, mientras que otros expresaron comprensión hacia el hecho de que Irma Dorantes también había sido una persona importante en la vida del artista. Además de hablar sobre su relación con Pedro Infante, en varias entrevistas Irma Dorantes reflexionó sobre cómo fue vivir bajo el constante escrutinio público durante su juventud. En más de una ocasión mencionó que, en aquellos años, la prensa podía ser muy insistente y que muchas historias se exageraban o se interpretan de maneras que no siempre coincidían con la realidad. Estas reflexiones también generaron comentarios, porque mostraban una visión crítica sobre la forma en que los medios trataban la vida privada de las figuras del espectáculo en décadas pasadas. Irma Dorantes llegó a explicar que muchas veces se sintió incomprendida, especialmente cuando su vida personal era comentada por personas que no conocían los detalles reales de su historia. Sin embargo, a pesar de esas experiencias difíciles, siempre mantuvo una actitud relativamente serena al hablar del pasado, intentando recordar los acontecimientos con una mezcla de sinceridad y respeto. Otro aspecto que provocó interés en sus entrevistas fue su manera de recordar a Pedro Infante como una persona cercana, más allá del mito que el público construyó alrededor de él. Mientras que para millones de personas Pedro Infante era un ídolo casi perfecto, Irma Dorantes hablaba de él como alguien humano, con virtudes, defectos, alegrías y preocupaciones. Ese contraste entre la imagen pública del artista y el recuerdo personal que ella compartía en entrevistas generó curiosidad,
en algunos casos, debate entre quienes preferían mantener la imagen idealizada del cantante. Aún así, muchos también valoraron que Irma Dorantes hablara de sus experiencias con naturalidad, porque permitía conocer una faceta más íntima de una historia que durante años había estado envuelta en especulaciones. Con el paso del tiempo, sus declaraciones comenzaron a verse también como un testimonio histórico de una época del espectáculo mexicano en la que las vidas de los artistas estaban profundamente entrelazadas con la percepción del público. La forma en que Irma Dorantes narraba su historia reflejaba no solo sus propios recuerdos, sino también las transformaciones que habían ocurrido en la manera de entender la fama, la privacidad y la vida sentimental de las celebridades. En entrevistas más recientes, su tono se volvió aún más reflexivo, como si el paso de los años le hubiera permitido mirar su vida con mayor distancia y serenidad. En lugar de centrarse únicamente en las polémicas, comenzó a hablar más sobre las lecciones que había aprendido, sobre la importancia de seguir adelante y sobre cómo había logrado construir una vida después de los momentos más difíciles. Este cambio en su manera de expresarse también fue bien recibido por muchas personas que veían en ella a una mujer que había vivido intensamente y que ahora podía compartir sus experiencias con tranquilidad. Las controversias que surgieron en torno a sus declaraciones no fueron necesariamente el resultado de provocaciones, sino más bien el reflejo del enorme interés que el público sigue teniendo por las figuras históricas del cine y la música mexicana. Cada vez que Irma Dorantes hablaba de su pasado, inevitablemente volvía a despertar la curiosidad por una etapa del espectáculo que todavía ocupa un lugar especial en la memoria cultural del país. Al final, más allá de las opiniones divididas que algunas entrevistas pudieron generar, sus palabras contribuyeron a mantener viva una parte importante de la historia del entretenimiento mexicano. Sus recuerdos, sus reflexiones y sus aclaraciones ofrecieron una perspectiva personal sobre acontecimientos que durante décadas habían sido comentados desde muchos puntos de vista distintos. Gracias a esas entrevistas, el público pudo acercarse un poco más a la experiencia de una mujer que no solo fue actriz y cantante, sino también protagonista involuntaria de una historia que mezcló fama, amor, polémica y memoria cultural. A los 90 años, la vida actual de Irma Dorantes refleja una etapa muy distinta a la intensidad y exposición que marcaron gran parte de su juventud. Después de haber vivido décadas rodeada de cámaras, escenarios, entrevistas y comentarios públicos, hoy su rutina se caracteriza por la tranquilidad, la reflexión y el deseo de disfrutar un ritmo de vida mucho más sereno. Con el paso del tiempo, muchas figuras del espectáculo eligen alejarse del bullicio mediático para concentrarse en los aspectos más personales de la vida, y en el caso de Irma Dorantes esa transición parece haber llegado de manera natural. Tras haber sido actriz, cantante y protagonista de una de las historias sentimentales más comentadas del cine mexicano, ahora se encuentra en una etapa donde los recuerdos ocupan un lugar importante, pero sin el peso constante de la exposición pública que alguna vez la acompañó. A lo largo de los años, su vida ha estado marcada por momentos intensos, tanto profesionales como personales, y alcanzar los 90 años le ha permitido mirar hacia atrás con una perspectiva diferente, más tranquila y reflexiva. Quienes han seguido su trayectoria suelen imaginar que gran parte de sus días están dedicados a actividades sencillas, rodeada de recuerdos de una época que para muchos representa un periodo muy especial del espectáculo mexicano. Fotografías, películas, canciones y memorias forman parte de ese pasado que inevitablemente sigue vivo en la memoria colectiva. Sin embargo, más allá del legado artístico, la vida actual de Irma Dorantes también se caracteriza por el valor que ahora parece otorgar a la calma, a los espacios privados y al tiempo compartido con las personas cercanas. Después de décadas en las que su nombre aparecía constantemente en conversaciones públicas, esta etapa parece ofrecerle una forma diferente de vivir, más íntima y menos condicionada por la opinión de los demás. El paso del tiempo también transforma la forma en que las personas se relacionan con su propia historia. Para alguien que ha vivido tantas experiencias dentro del mundo del espectáculo, recordar el pasado puede ser una mezcla de nostalgia, gratitud y aprendizaje. En el caso de Irma Dorantes, su historia está llena de momentos que marcaron profundamente su vida, desde sus inicios como joven artista hasta los episodios más conocidos relacionados con su vida sentimental. Pero a los 90 años, esas historias parecen formar parte de una narrativa más amplia que incluye no solo la fama o las polémicas,
sino también la resiliencia y la capacidad de seguir adelante después de situaciones difíciles. Muchos admiradores del cine clásico mexicano continúan mostrando interés por su vida actual precisamente porque representa un vínculo directo con una época que ya forma parte de la historia cultural del país. Para quienes crecieron viendo películas del cine mexicano clásico o escuchando las canciones que definieron aquella era, figuras como Irma Dorantes simbolizan un recuerdo vivo de ese periodo. Sin embargo, para ella misma, la vida actual probablemente está mucho más conectada con lo cotidiano que con el recuerdo constante de la fama. En esta etapa, lo más valioso suele ser la tranquilidad, la salud y la posibilidad de disfrutar cada día con serenidad. También es un momento en el que muchas personas reflexionan sobre las decisiones que tomaron en el pasado y sobre las lecciones que esas experiencias dejaron. En diferentes momentos de su vida pública, Irma Dorantes ha mostrado una actitud de aceptación hacia su historia, reconociendo que cada etapa tuvo su propio significado. Esa forma de mirar el pasado con cierta calma permite entender que la vida no se compone únicamente de los momentos más visibles para el público, sino también de experiencias privadas que rara vez aparecen en los titulares. Hoy, cuando se habla de Irma Dorantes a los 90 años, muchas personas sienten curiosidad por saber cómo vive alguien que fue parte de una etapa tan importante del entretenimiento mexicano. Aunque el paso del tiempo ha reducido su presencia en el mundo público, su nombre continúa apareciendo en conversaciones, documentales y recuerdos relacionados con la historia del cine y la música en México. Esa permanencia demuestra que algunas figuras del espectáculo logran trascender generaciones, no solo por su trabajo artístico, sino también por las historias personales que el público recuerda con interés. En la actualidad, Irma Dorantes representa para muchos una figura histórica, alguien que fue testigo directo de una época en la que el cine mexicano tenía un impacto enorme en la cultura popular. Su vida a los 90 años parece estar marcada por esa mezcla entre memoria y tranquilidad, entre el pasado que la convirtió en una figura conocida y el presente que le permite vivir con mayor calma. Mirando su trayectoria completa, es evidente que ha atravesado muchas etapas diferentes, desde la ilusión de la juventud hasta las dificultades emocionales que surgieron en ciertos momentos de su vida. Llegar a esta edad con una historia tan rica en experiencias también significa haber acumulado una perspectiva única sobre el paso del tiempo y sobre la forma en que cambian las prioridades a lo largo de la vida. Hoy, más allá de los rumores, las polémicas o los recuerdos de su etapa más mediática, Irma Dorantes parece representar la imagen de una mujer que ha vivido intensamente y que ahora puede observar su propio recorrido con serenidad. Su vida actual no está definida por la prisa ni por la necesidad de mantenerse constantemente en el centro de la atención pública, sino por la posibilidad de disfrutar una etapa en la que el tiempo se experimenta de una manera diferente. Para muchos admiradores, saber que sigue viva a los 90 años también genera una sensación especial, porque significa que todavía existe un vínculo directo con una época del espectáculo que marcó profundamente la historia cultural de México. En definitiva, la vida actual de Irma Dorantes a los 90 años parece estar marcada por la tranquilidad, por el valor de los recuerdos y por la oportunidad de vivir una etapa en la que el pasado se convierte en una fuente de reflexión más que en una carga. Después de una vida llena de experiencias, emociones y momentos que capturaron la atención del público, esta etapa representa un espacio de calma en el que la historia personal puede contemplarse con gratitud y con una mirada más serena hacia todo lo vivido.